En este ejercicio vamos a analizar y a conocer cómo es que funciona la función si, la función lógica si. Tenemos acá la hoja preparada, cual si fuese una hoja de registro en base a notas de estudiantes. Vamos a corregir la lista. Listo. Primero de mercado. Perfecto. En esta lista tenemos los nombres y los parciales, notas parciales, y acá un promedio de los parciales. Lo que vamos a hacer primero es hallar el promedio de estas tres notas. Es un promedio aritmético, simplemente hacemos la función igual promedio y entre paréntesis entre paréntesis colocamos estas tres casillas, marcamos las tres para que sea promedio de las tres casillas, y de esa forma tenemos la fórmula completa. ¿Qué significa esta fórmula? Analicemos, apretamos F2 y vuelve a la fórmula. Dice igual promedio desde C4 a dos puntos E4. Significa que va a promediar todas las celdas comprendidas entre la referencia C4 y la referencia E4, que serían esta C4 y esta otra E4. Veamos, desde C4 hasta E4. De esa manera va a promediar las tres casillas en uno solo. Eso es lo que hace la función promedio, y nos sale el promedio 69. Podemos colocarlo al centro haciendo clic en el formato, en el botón central texto. La otra forma, un poco más rápida, vamos a borrar esto una vez más. Vamos a hacer una vez más utilizando el botón para el efecto. Entonces acá hay un botón, dentro del botón de sumatorio hay unas opciones adicionales donde tenemos la función promedio. Entonces seleccionamos la función promedio y, como verán ustedes, inmediatamente este botón ya escribió igual promedio paréntesis e inclusive seleccionó las tres notas que se van a promediar. Ahora, ¿cómo ocurre esto? En realidad lo que el Excel hace es, cuando encuentra una función y que tiene en celdas contiguas números, lo que hace es inmediatamente las encierra o las selecciona. En este caso, al lado izquierdo de la función promedio que estamos creando en la celda F4, ha encontrado que la celda E4, D4 y C4 ambas tienen un número. No marca más allá porque acá tenemos un texto. Simplemente la función promedio trabaja con números, por eso es que el Excel ha marcado estas celdas que están a continuación, ¿no? Ok, entonces apretamos Enter y en un solo paso prácticamente ya está el promedio. Ahora lo que vamos a hacer es copiar esta misma fórmula para las otras celdas. Antes de copiar una fórmula, lo que vamos a recordar un poco. Si nosotros tenemos un número, acá abajo vamos a escribir, por ejemplo, el número 1, ¿ya? Si seleccionamos el número 1 y cogemos esta parte, tomamos esta parte, ese punto pequeño, y jalamos, vemos que se copia el número 1, ¿no? Ok, borramos. Lo mismo va a suceder con una fórmula, pero antes de copiar una fórmula tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿no? La primera, cuando yo copio una fórmula, es decir, la celda F4 va a ir a la celda F5, F6, F7, F8 y F9, debo fijarme en cómo está construida la fórmula. Veamos, la fórmula está acá, dice promedio C4 a E4, ¿ya? Entonces, cuando yo jalo la fórmula, lo que va a suceder es de que el Excel va a cambiar las referencias de las celdas, perdón, va a cambiar, sí, las referencias que tenemos en la fórmula. Por ejemplo, acá tenemos la referencia C4 y la referencia E4. Si nosotros copiamos esta celda hacia abajo, estamos cambiando de fila, de la fila 4 a la fila 5. Entonces Excel lo que va a hacer es cambiar también la referencia C4 por C5, es decir, va a ir a la misma dirección. Si nosotros bajamos hacia la celda 5, acá va a ser C5, y lo mismo con la referencia E4, va a cambiar a E5. Veamos, entonces seleccionamos y vamos a copiar. Antes, eso es correcto porque cuando necesitamos hallar el promedio de esta celda, tenemos que hallar desde C5 hasta E5 para poner el resultado allá. Es por eso que el Excel, cuando copia las fórmulas, no las copia exactamente igual, sino cambia además las referencias
que tenemos en la fórmula. Veamos, copiamos, agarramos de acá y estiramos hasta abajo y observamos de que se ha creado más fórmulas, pero de una manera diferente. Miren, la fórmula misma, promedio igual C4AE4. Veamos acá, promedio C5AE5, es decir que va a promediar estas celdas, lo que es correcto. Para hallar el promedio de estas notas del alumno Hugo Rojas Tardío, debemos tomar en cuenta justamente estas notas. Por eso está C5E5. Y lo mismo, más abajo está la celda C6E6, más abajo C7E7, C8E8 y finalmente C9E9. De esa manera es como se realizan las fórmulas, las copias de fórmulas en Excel. Bueno, sigamos. En observaciones vamos a anotar si este promedio es un promedio de aprobación o un promedio de reprobación. Entendemos que el estudiante ha aprobado si tiene nota promedio igual a 51 o superior. Y si no tiene 51, o sea, es decir, si tiene 50 o menos, el alumno ha reprobado, ¿no? Entonces vamos a usar para ello la función lógica sí, que nos permite justamente hacer una selección. Y anotamos igual. Toda función empieza, toda fórmula empieza siempre con igual. Anotamos la función sí y abrimos paréntesis. A continuación, acá el Excel nos está indicando cómo debemos construir la función en base a sus argumentos. La primera parte de la función es la prueba lógica. En este caso, la prueba lógica va a comprobar si este valor promedio es superior a 51, básicamente. Entonces hacemos clic acá y se escribe automáticamente F4. Entonces, si el promedio, en este caso F4, es mayor o igual a 51, punto y coma, entonces analicemos. Esta función lógica, esta prueba lógica, lo que hace es agarra el contenido de la celda F4, que en este caso está como 69, y compara si es mayor o igual al número 51. Si es así, entonces queremos que el Excel escriba que el alumno ha aprobado. Entonces ponemos comillas y escribimos aprobado. Estas comillas son muy importantes. Si queremos que la función sí coloque el valor aprobado en observaciones, en la celda observaciones, debemos colocarlo entre comillas, ¿no? Si queremos que coloque un número simplemente, no necesitamos comillas, pero si queremos que coloque un texto, debemos colocar siempre entre comillas. Bueno, esto es ya hemos terminado la primera parte de la función. Perdón, la segunda parte. La primera parte sería la prueba lógica. La segunda parte, ¿qué es lo que va a hacer la función si es que se cumple la función? O sea, si F4 es mayor a 51, va a escribir aprobado. Y luego anotamos punto y coma. En caso contrario, ahora viene el valor en caso de que la condición no se cumpla. Si no se cumple la condición, significa que el alumno está reprobado. Anotamos reprobado. Nuevamente lo colocamos entre comillas para que lo escriba el Excel como en forma de texto, y cerramos el paréntesis para concluir la función. Ahora está completa la función sí. Analicemos una vez más la función sí, igual sí, y primero se coloca la prueba lógica, que en este caso está comparando si una celda F4 es mayor o igual a 51. Si se cumple, anota aprobado, y si no se cumple, anota reprobado. Apretamos enter. Evidentemente este alumno ha aprobado porque su nota es mayor o igual a 51. Ahora vamos a copiar la misma fórmula a las otras celdas de la misma manera que hicimos con promedio. Venimos simplemente a la esquina esta y arrastramos la fórmula y ya se ha copiado totalmente. Observamos de que esta nota es mayor a 51, por lo tanto aprobado. Es mayor a 51, aprobado. Este no tiene una nota inferior a 51 y nos aparece reprobado. De esta manera confirmamos que la función sí, que está acá, es correcta, ¿no? Si F6 mayor a 51, F6 es 42, no se cumple. Entonces, en lugar de colocar esta parte, hace esta otra que dice reprobado, y así sucesivamente.